Está avalado por CPPC y CPC SOCIMEP y es un curso dirigido a estudiantes, investigadores interesados, ¿no?, en fortalecer las habilidades para la correcta gestión de referencias, redacción académica y publicación científica. Como tema de la primera semana, o perdón, de la primera sesión, vamos a tener a la búsqueda bibliográfica avanzada en PubMed y Scopus, ¿no? Donde vamos a tener encargada a la doctora Eliana Fernández Quirós. Y bueno, vamos a ver, listo. La doctora es una médico cirujano, investigadora RENACIT, socia fundadora de Nova Evidence, presidenta de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana SOCIMEP 2022, pasante del programa 2 for Research en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación y ETSI de Salud en el 2021 al 2022 y es pasante de la segunda estancia de investigación epidemiológica en 2021, ¿no? Le damos las gracias por su tiempo, su disposición y bueno, le damos el pase también a la doctora para que pueda empezar con la ponencia. Recordarles, chicos, que el pretest está siendo enviado al chat, por favor llenarlo y le damos pase a la doctora. Gracias. Hola, buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por la presentación. Por favor, si me podrían habilitar la pantalla para compartir pantalla. Claro, doctora. De antemano, felicitarles también por la organización de este curso. Sé que muchos de nosotros en algún momento pues quisimos hacer estrategias de búsquedas avanzadas, pero digamos que no encontramos la forma, porque son cosas que no se nos enseña en pregrado y los felicito porque siempre hay nuevos métodos o nuevas herramientas que nosotros podemos utilizar para aprender, ¿no? Y una de estas son los elementos que usa SOCIME mediante su comité científico tanto de CBPC como CPC, ¿no? Que son comités hermanos en cuanto a investigación. CPC se evoca todo lo que es la parte bibliométrica y dentro de este estudio de bibliometría pues tenemos las famosas elaboraciones de estrategias de búsquedas avanzadas en principales bases de datos que son muy útiles para nuestra carrera y si pues van a hacer investigación, van a hacer revisiones sistemáticas o para el día a día, ¿no? Porque en algún momento todos, así no queramos tener una carrera como investigadores, vamos a hacer investigación, estamos haciendo investigación desde que nosotros escogimos una carrera de ciencias de la salud que se necesita que estemos constantemente actualizados. Y pues más adelante van a tener sus proyectos de investigación de acuerdo a los años académicos en el que estén, luego de manera obligatoria su proyecto de investigación para su tesis, luego su tesis. En algunas universidades se piden dos tesis, ¿no? Una tesis para obtener el grado de bachiller y la otra tesis que es para grado de suficiencia de título como médico cirujano, ¿no? Y luego más adelante si van a hacer una maestría otra vez van a ver tesis, en la especialidad también otra vez tesis, o sea, siempre vamos a estar ligados con la investigación. Aparte se nos pide que tengamos ciertos puntos para nuestra recertificación médica, ¿no? Entonces que constantemente obliga al médico a vivir actualizado y estar a la vanguardia de los últimos avances científicos. Pero ¿qué pasa si nosotros no sabemos de estrategias, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda sencilla, tal cual lo hacíamos hace tiempo en Google, ¿no? Una búsqueda en Google Scholar, donde ponía la redacción de todo el título, por ejemplo, factores asociados a patologías cardíacas. Ponías todo el texto, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a ver cómo elaborar estrategias de búsquedas avanzadas y se van a dar cuenta que no es tan complicado como se nos pintaba, ¿no? Entonces, mucha atención y si tuvieran dudas, comentarios, etcétera, pueden ir dejándolos en el chat y a medida que vayamos avanzando vamos absolviendo sus dudas. ¿Ok? Bien, estos son mis potenciales conflictos de interés. Gracias por la presentación nuevamente a nuestro moderador de hoy. Eh, y los felicito, chicos, porque aparte de estar aprendiendo de gestión, también están de la mano aprendiendo investigación científica, ¿no? Y nada de lo que ustedes vayan aprendiendo en cuanto a los dos ámbitos va a ser en vano. Van a ver los frutos tanto cuando culminen su carrera como las puertas que se abren con el networking que van formando desde pregrado
y también las habilidades inherentes de gestión, que a veces nos parece algo simple, sencillo, si vemos como una tercera persona la organización de un curso, pero estar detrás de la organización de esto es un poco tedioso, ¿no? Desde la organización del proyecto, entre otras cosas, que luego se les va a facilitar el trabajo de gestión netamente cuando estén en sus áreas, ¿no? Bien, vamos a iniciar la ponencia con la siguiente frase. La ciencia es un esfuerzo colaborativo que trasciende a los individuos. Como dijo Isaac Newton, si he visto más lejos es porque he estado sobre los hombros de gigantes. Siempre es importante rodearnos de las personas adecuadas, de ahí la frase, ¿no? Dime con quién andas y diré quién eres. Si nosotros queremos saber de investigación, pulirnos más en el área, pues es importante tener un equipo que investigue o que sepa de investigación, hermanos mayores o pares que sepan un poco más que nosotros, que podamos nosotros aprender de ellos y mentalizarnos, ¿no? Yo estoy dentro de este grupo, ok, estoy iniciando, pero me visualizo que voy a ser parte de. Entonces yo también quiero aprender esto, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos en nuestro lugar como que quizá con un círculo que no investiga, no quiero decir que dejen de lado a sus amigos, ¿no? Sino que adicional a su grupo de amigos, sus compañeros, su círculo social habitual, pueden tener un grupo de amigos que también investiguen, ¿no? Y esto los pueden encontrar, una de las opciones es mediante los grupos que forma SOCIMEP o personas que pertenecen a sus sociedades locales, ¿no? O algún colega, si en caso ya egresaron que también conozca de investigación, que investigue. Entonces, alguien que ustedes sientan la confianza que puedan acercarse a esta persona, que se sienten cómodos trabajando con y que sienten que pueden aprender. Nadie les va a cerrar la puerta a aprender algo nuevo. Y si es que les cierra por ahí X persona, a enseñarles algo nuevo, pues siempre hay la forma de encontrar, ¿no? Entonces, toquen más, nunca se cansen, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, que me digan que no y ya no se acabó el mundo por eso, pues sigo intentando, pero es importante que de alguna u otra manera pues se rodeen, aunque sea de un grupo pequeño, que también haga investigación, porque la investigación es colaborativa y así en algún punto nosotros aprendimos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo aprendí de un par mayor que es a la actualidad uno de mis mejores amigos que me brindó la familia Socimed y es mi mejor amigo, es Mario, ¿no? Que fue en su momento director nacional también de CPPC. Entonces, por cosas, cuestiones de la vida, a veces una persona que te motive, que te ayude a crecer, no sé, logra tanta afinidad contigo que puede terminar siendo parte como que de la familia que tú eliges o de tus mejores amigos, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, depende de ustedes, pero eso sí, no olviden o no se separen por completo de sus amigos. La intención no es decir como que dejen sus amigos y vayan con un grupo que investigue, ¿no? Sino que se rodeen también de los círculos a los que ustedes aspiran. Ok, quiero ser investigador, me voy por este rubro, conecto con un grupo que también haga investigación, quiero ir, no sé, a una especialidad de cirugía cardiovascular. Ok, estoy buscando una persona que ya esté en la residencia o que sea un especialista para que me dé los tips, para que yo también de alguna manera vaya creando esa mentalidad y sepa por qué caminito poder ir o qué cosas me voy a enfrentar. O sea, siempre es bueno, porque si nosotros solamente queremos hacer algo, pero seguimos en el mismo lugar sin aprender cosas nuevas, etcétera, o conocimientos que nos llevan al camino que nosotros queremos, pues siempre vamos a tener más de lo mismo. No esperemos resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a estrategias de búsqueda avanzada de Scopus y PubMed, el objetivo es aprender a que ustedes busquen literatura científica con una mayor precisión, ya no con esa frase general, ¿no? Por ejemplo, este, alteraciones relacionadas a X patología, ¿no? Con un texto grande o una frase, ¿no? Porque a veces genera bastante ruido, pero a veces también el buscador, el mismo ordenador, como que no comprende qué es lo que quieres y va a tomar algunas palabras nada más. Entonces, cuando buscamos de una manera así muy general, podemos tener mucho ruido, ruido en investigación o en estrategias de búsqueda. Nosotros llamamos igual artículos innecesarios que no están relacionados con nuestro tema y podemos perder estudios realmente importantes que tienen mucha relación al tema que nosotros queremos investigar, ¿no? Entonces vamos a tener como que dentro de un cúmulo, imaginemos, de 10.000 artículos, solamente, no sé,
10, 20 artículos que realmente sirvan, muchos de los cuales no fueron tomados en cuenta y la mayoría, casi el 99%, pues fue artículos innecesarios. Y si yo tengo artículos innecesarios en una búsqueda, igual tiempo perdido, porque para saber con qué artículos trabajo versus qué artículos voy descartando, no los necesito, tengo que leer al menos, digamos, los objetivos y la parte del resumen o abstract de cada uno de estos artículos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es importante armar buenas estrategias de búsqueda? Pues justamente para no omitir los artículos que sean más relevantes, ¿no? A ver, esperen. Ya. Entonces, no omitir artículos que sean relevantes, que justamente nos van a generar un sesgo de la evidencia, sobre todo cuando estamos elaborando, si en algún momento pues piensan elaborar una revisión sistemática, ¿no? La revisión sistemática son de los estudios que tienen estas búsquedas estratégicas con mayor precisión. Porque necesitamos buscar absolutamente como que todo lo que se haya estudiado hasta el momento que nosotros estamos elaborando el proyecto para la revisión sistemática, para no perder estudios importantes que, digamos, necesitamos para este estudio y luego podemos metaanalizar, ¿no? Hacer un análisis de estudios que tengan la misma metodología, etcétera. Entonces, y funciona para cualesquiera diseño de investigación. Bien, entonces, ¿cuáles son los conceptos que nosotros debemos tener en cuenta antes de irnos de golpe, a hacer, digamos, una estrategia de búsqueda? Tenemos que saber que tenemos dos tipos de pirámides, ¿no? Una pirámide de la evidencia y más adelante vamos a ver también una pirámide de base de datos. En cuanto a la pirámide de evidencia, pues las tenemos dividida. A ver, acá tengo el lapicito. Si vamos a cambiar a un rojo. Bien, tenemos dividida la pirámide en estudios primarios y estudios secundarios, ¿no? Entonces, está agrupada de tal modo que a medida que nosotros vamos más a la cima de esta pirámide, pues tenemos estudios de mayor relevancia. Entonces, en cuanto a esta pirámide, está en torno a la evidencia o mayor relevancia. En la cúspide de toda nuestra pirámide tenemos los estudios que tienen mayor relevancia científica, que son las revisiones sistemáticas, y estas pertenecen a los estudios secundarios, ¿no? Y estas a los estudios primarios, ¿no? Entonces, primero tenemos investigaciones in vitro, estudios con animales, luego de ello, pues ya tienen las cartas editoriales o la opinión de otros investigadores, luego los reportes de casos clínicos o informes de casos, los estudios transversales, ¿no? Las famosas encuestas que en algún momento han tenido que llenar para ayudar a sus hermanos de años superiores, los casos y controles, los estudios de cortes, ya sean prospectivos, retrospectivos, los famosos ECAs, los ensayos controlados aleatorios, ¿no? Y luego tenemos los estudios secundarios, que pueden ser los scoping reviews, las revisiones sistemáticas, y dentro de ellas un sinnúmero de diferentes tipos de revisiones sistemáticas que hay. Y luego el objetivo es, con la evidencia que nosotros tenemos, publicamos o se publica, pues crear nuevas políticas que cambien el enfoque en cierta, digamos, patología, ¿no? Que cambien las políticas de salud. Que tenemos acá las famosas guías de práctica clínica, que es el objetivo superior, no cambiar una política y realmente hacer un cambio en torno a una patología. Y justamente estas guías de práctica clínica están elaboradas en base a revisiones sistemáticas. Se formulan diferentes preguntas en torno a una patología que esté tocando esta guía de práctica clínica, y cada pregunta convoca o recopila diferentes revisiones sistemáticas en torno a cada una de estas preguntas, ¿no? Para dar como que un consenso y cambiar el modo de manejo o seguir con un tratamiento habitual o implementar alguno nuevo en base a la evidencia más sólida que se tenga hasta el momento de elaboración de la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, esa es una manera de dividir, entonces, en el mayor nivel de evidencia que tenemos, la revisión sistemática y los ensayos clínicos. Entonces, podemos dividir los estudios en cuanto a la pirámide de evidencia, ¿no? Los de mayor nivel de evidencia en la parte de la cúspide de la pirámide. Bien, pero también tenemos, a ver, tenemos la siguiente división. Las podemos dividir también los estudios en cuanto a primarios y secundarios. Nosotros ya vimos que aquí partía los estudios secundarios, ¿no? Y abajo los primarios. Pero también tenemos como que un tip
para saber si en algún momento tenemos una pregunta de metodología, etcétera, o tienen alguna pregunta por ahí de investigación, ¿no? Y que se relacione a estudios primarios. ¿Cuáles son los estudios primarios? Pues acuérdense, primario es igual a tener data nueva. Data nueva igual estoy adquiriendo pues una materia prima de cero, ya, de cero. Secundario, uso esta materia prima. Entonces ya uso datos existentes. Y un ejemplo que doy muy a menudo es como que acuérdese de un escritor de una novela, ¿no? En la primaria, imagínense a Jane Austen, que para que ellos les guste como las novelas trágicas, etcétera. Entonces, Jane Austen, ejemplo, esta escritora, hizo de cero sus novelas, ¿no? Por ejemplo, una muy sonada y muy común, muy familiar, Orgullo y Prejuicio. Entonces, ella escribió esto, ¿no? Un secundario que puede ser aquel productor que llevó al cine esta novela, ¿no? Entonces le hizo una película, pero utilizó una data primaria, que fue la novela, ¿no? La materia prima. Entonces, en lo secundario utiliza ya material ya existente o datos, en este caso de investigación, si hablamos, pues datos existentes. Entonces, las revisiones sistemáticas van a ser en base a estudios primarios que al inicio las revisiones sistemáticas tenían un enfoque de dar, digamos, una conclusión en cuanto a diferentes ensayos clínicos que se desarrollaban a nivel mundial para dar una conclusión específica acerca de un nuevo tratamiento, una nueva terapéutica, etcétera. Pero al día de hoy se puede hacer revisiones sistemáticas de cualquiera diseño de estudios primarios, ¿no? Luego tenemos las scoping reviews, cuando no hay suficiente, digamos, material para que nosotros podamos dar una conclusión mediante una revisión sistemática o son estudios que recién se están elaborando y muy poco, muy escaso número, podemos hacer un scoping review. Tenemos también los estudios bibliométricos, que una de las bases de datos que nos ayuda para facilitarnos el estudio de la bibliometría justamente es Scopus, ¿no? Scopus nos da una herramienta que podemos medir la métrica de publicaciones y la frecuencia de temas, etcétera, y los factores de impacto de diferentes, sean revistas, centros de filiación como instituciones, estudios, centros de investigación, etcétera. Cuáles son los temas que más publican. Por ejemplo, tomamos la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Entonces vemos el factor de métricas de publicación, qué escuela profesional más publica, dentro de esta escuela cuáles son los temas que son más comunes, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver estudios bibliométricos a través de, o facilitarnos a través de la data de Scopus, ¿no? Bien, en cuanto a los estudios primarios, pues tenemos dos subdivisiones que pueden ser observacionales, aquellos en el que el investigador pues no va a meter mano para, digamos, variar ninguna eh, variable o característica que nosotros queramos medir del estudio, ¿no? Tenemos los estudios analíticos, dentro de ellos los cortes, transversales, casos y controles, y los no, simplemente que son los descriptivos. Y en cuanto sí tiene el investigador injerencia en el estudio, sí puede como que manipular la variable, son los experimentales y dentro de ellos los famosos secas, ¿no? Que si le doy a un grupo el placebo y al otro grupo el tratamiento o la intervención, etcétera, ¿no? Y los cuasi experimentales. Bien. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta o saber identificar es que también nosotros tenemos una pirámide de base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué se divide de la siguiente manera? En la base tenemos aquellas revistas con las que nosotros debemos tener mayor cuidado, tocarlas con pinza, porque muchas de estas son revistas predadoras. Igual a revistas que tienen dentro de su base artículos, digamos, con no tan buena metodología, no han pasado los pasos éticos rigurosos, muchos de ellos no tienen revisores por pares. Igual revistas predadoras donde estas revistas te envían un correo y le dicen, no, querido investigador, así tú hayas publicado o quizá ni publicado, te invitan a publicar en su revista y te dicen, te cobro tanto y tu publicación va a salir en 2 semanas, en 8 días, en 10 días y se tiene que pagar tanto por por autor. Y muchas veces
En algunos centros de estudios, digamos que piden la publicación en alguna revista y a veces como que no evalúan en qué revista se está publicando. Y ocurren malas prácticas éticas, donde investigadores, por aumentar la producción científica, por X fines, hacen estos pagos, pero realmente los artículos que se publican acá no es de una calidad rigurosa, ¿no? No tienen revisiones por pares, igual como una revisión por investigadores de mayor experiencia en el tema, que hacen una revisión minuciosa, que envían sus comentarios al editor de la revista a la que uno quiere publicar, te rebota ciertos comentarios que son las observaciones. Tú las puedes subsanar en un periodo de tiempo delimitado, le envías de nuevo al editor, el editor de nuevo mediante la revista a estos revisores pares, y así se hace como que un rebote hasta que finalmente te digan, ok, no hay mayor observación o las observaciones son muy menores. Se pueden subsanar de la siguiente manera o te dan algunas consideraciones finales o algunos acápites como última instancia para que tengas en cuenta y luego finalmente sale publicado tu artículo, ¿no? Pero todo este proceso, en el mejor de los casos, o si tienes las mejores de las suertes, puede demorar entre medio año hasta incluso 3 años, ¿no? Entonces, el tiempo de revisión a veces es tedioso y no solamente termina, digamos, la investigación cuando terminaste de elaborar tu artículo y enviaste a la revista, sino que viene también todo un tiempo después elegir la revista que nosotros queremos publicar y hasta que nos reboten las observaciones, hasta que finalmente sea aceptado y publicado. Entonces, es muy amplio y no se puede decir a ciencia cierta, ok, voy a hacer una investigación en tanto tiempo y doy por sentado ese tiempo, ¿no? Sino son tiempos o rangos aproximados. Pero en las revistas predadoras, ¿no? A veces como que dicen, no, no tengo todo el tiempo para esperar, que 6 meses, que un año, o 2 años, tres, que no, 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 me piden la publicación ya y no importa qué revista sea, etcétera. Y por la desesperación, pues, digamos, cometen estas faltas éticas. Publican en una revista de dudosa procedencia, que no tiene revisiones por pares, que tiene más, digamos, afinidad por un factor económico que más allá del nivel de evidencia, ¿no? Y es por eso que fueron excluidas de las evaluaciones para los investigadores de RENACIC, porque antes del año 2022 estaban consideradas dentro de los puntajes para categorizar a los investigadores de RENACIC. Pero luego, en agosto del 2022, salió un nuevo reglamento de Concitec justamente para categorizar a los investigadores de RENACIC, donde ya estaban excluidas, y en primera línea se toman artículos que estén indizados o Scopus o WOS, porque se determinó que eran los de mayor relevancia, ¿no? Entonces, tenemos también artículos en bases de datos como Cielo, bases de datos como PubMed, bases de datos como Scopus o Embase y más arriba como WOS, ¿no? Desde Cielo acá son muy recomendables, pero mi sugerencia es que siempre busquen que artículos que si les parece un artículo interesante de Cielo, que a su vez la revista con la que se esté trabajando también tenga su indización a Scopus, ¿no? Mínimamente Scopus. Ejemplos de revistas peruanas, pues tenemos los del Mansor, ¿no? Que es una revista que está indizada en Cielo y que también está indizada a Scopus, ¿no? Bien, estas bases de datos son gratuitas, pero las bases de acá son bases de datos de paga, ¿no? Justamente el acceso es mediante un acceso corporativo y muchas de las universidades, por la presión de SUNEDO y sobre todo por el seguimiento de la investigación desde el pregrado, ya impulsó que las universidades pues adquieran estos accesos corporativos a bases de datos como Scopus, Embase, WOS y mínimamente Scopus, ¿no? Quizá muchas de sus universidades ya tienen este acceso y simplemente o pregunten directamente a bibliotecas sus universidades mediante correo presencial si tienen este acceso de base de datos o si tienen su biblioteca virtual, pues comprueben si tienen ese acceso. Lo otro, hay algunos portales que les permiten el acceso gratuito, ¿no? En algún momento con CITEC, seas o no investigador, permitía el acceso a estudiantes de pregrado. No sé si se mantendrá a la actualidad, pero pueden revisar. Entonces, eh, esto en cuanto a bases de datos, las de mayor, digamos, rigurosidad o nivel de evidencia, pues son las de más arriba.
La recomendación es que trabajen de acá para acá y de acá con mucho cuidado o muchas pinzas y de preferencia no. Bien, entonces, pero hoy vamos a ver estrategias de búsqueda justamente a dos principales. Cuando se quiere hacer investigación, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de revisiones sistemáticas donde uno es más riguroso con las estrategias de búsqueda o las elaboraciones de estrategia de búsqueda, se trabaja mínimamente con tres bases de datos. Y dentro de estas bases de datos, de cajón, o sea, de punto de entrada, debe estar PubMed y Scopus. Y justamente son las que más se recomienda. PubMed por su acceso abierto y por la mayor cantidad de artículos en ciencias de la salud y Scopus, digamos, con el que se, dentro de las bases de datos de paga, es el que se tiene mayor facilidad para el acceso corporativo. Bien, entonces, ¿qué es PubMed? Es un buscador científico, como habíamos mencionado, del área de ciencias de la salud. Es gratuito, es el más popular, está al alcance de todos y tiene un gran número de revistas, ¿no? Entonces también, pero eso es cierto, que todo lo que esté publicado en PubMed será realmente como que 100% fidedigno, no. Entonces, como se dice acá, ¿no? Aún así, hay algunas revistas bastante malas acá. Por eso debemos identificarlas. En el portal de Beatlelist es un portal que me permite identificar revistas depredadoras, ¿no? Aquellas revistas con malas, digamos, prácticas éticas. Y si una revista aparece en Beatlelist, también puede aparecer en PubMed, puede que sí, pero digamos que son pocas las revistas, pero también las hay. Entonces, como que no está ajeno PubMed que por ahí se infiltran revistas predadoras, ¿no? Bien, entonces principalmente PubMed contiene artículos de ciencias de la salud, de allí la mayor relevancia para en cuanto a los investigadores en temas de ciencias de la salud, y la principal base de datos es Medline, ¿no? Y el tesauro, que vamos a ver más adelante para nuestras estrategias de búsqueda y que se nos debe grabar, es el término mesh, ¿no? Que es como que el título global que le vamos a dar una terminología que abarca, digamos, la mayor cantidad de sinónimos en torno a una palabra o un descriptor de ciencias de la salud en específico, ¿no? Es el homólogo del DEX, que es el descriptor de ciencias de la salud en español, ¿no? Y bueno, el otro plus de PubMed pues es que es gratuito, ¿no? A diferencia de Scopus, como habíamos mencionado, Scopus es una base de datos de paga. No puedo tener el acceso libre e individual. Necesito un correo institucional justamente de una entidad, una institución, una universidad que esté afiliada o que tenga el acceso corporativo a Scopus, ¿no? Generalmente ahora la mayoría de las universidades las tienen, pero por ahí averigüen si en caso desconocen hasta el momento mediante, digamos, algún personal de sus bibliotecas, si les pueden facilitar el acceso o no, ¿no? O ahí también, nunca se rindan, pueden presionar o hacer un grupo y solicitar que sus universidades, mediante el Vicerrectorado de Investigación, adquiera esta base de datos. Todo es posible, si se unen. Igual, para todo el componente de investigación va a ser necesario. Entonces, como les piden tesis, les piden cursos de metodología de investigación, les piden proyectos, entonces pueden presionar, ¿no? Eh, digamos, por esas áreas o hacer una carta, etcétera. Bien. Entonces, qué es Scopus o la base de datos Scopus? Es la base más grande, de las más grandes y utilizadas, ¿no? Y abarca una literatura revisada en múltiples áreas, no solamente en ciencias de la salud, sino que es multidisciplinaria. También tenemos humanidades, entre otras, ¿no? Dentro de ella está indizada 27.000 revistas aproximadamente de más alta calidad, porque digamos que hay una evaluación previa antes de que se incorporen a Scopus. No todas las revistas que quieran indizarse a Scopus lo logran, ¿no? Tienen que pasar una rigurosa evaluación previa y luego cuando te aceptan de buenas a primeras, o sea, de un mes al otro, no te dan como que tu rango, tu cuartil de posición en cuanto al factor de impacto, ¿no? Los llámense cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, sino que puede pasar incluso hasta un año eh, para que, digamos, la revista que ya fue aceptada a indizarse a Scopus tenga un rango, ¿no? Incluye artículos, también artículos tipo conferencias, patentes, casos clínicos, capítulos de libros, ¿no? Por ejemplo,
la familia del Sevier, ahí está el loguito también. Entonces, también mucho cuidado en sus estrategias de búsqueda cuando nosotros no seleccionamos, digamos, qué tipo de diseño de investigación queremos. Muchas veces nos pueden arrojar capítulos de libros o conferencias, ¿no? Que son como que noticias, ¿no? Que están publicadas acá. Y muchas veces también las solemos como que tomar en cuenta o incorporar. Entonces hay que revisar de una manera consciente todos los artículos que nosotros vamos a incorporar a nuestras investigaciones, porque pues no podemos citar un artículo tipo conferencia, ¿no? Un capítulo de libro que esté así sumamente corto, que no sea verdaderamente un artículo científico original. Luego, permite un análisis bibliométrico. Como habíamos dicho, uno de los capítulos que tiene Scopus es que mide los factores de impacto y publicaciones y cuáles son las tendencias de publicación de cada entidad que está indizado, afiliado o que es citada por Scopus, ¿no? Busquen a cualquier autor que quieran en Scopus, cualquier nombre, y luego cliquen ¿no? las instituciones que tienen más filiación o busquen una universidad. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, ¿no? Y vean cuáles son sus factores de publicación. Ahí les sale incluso con gráficos cuál es la carrera que tiene mayor publicaciones. Si siguen entrando a la carrera, sale, digamos, cuáles son las áreas de mayor interés, cuál es el autor de esa universidad que tiene más publicaciones en cuanto a esa institución, etcétera. Entonces nos permite hacer varios análisis en diferentes áreas en cuanto a la bibliometría y sus factores de impacto de publicación. Bien, y para resumir, Scopus y PubMed, la cobertura de Scopus es multidisciplinaria, ve diferentes áreas, no solo ciencias de la salud. PubMed, netamente ciencias de la salud. Características principales en cuanto a Scopus, tiene una amplia cobertura de revista y su análisis bibliométrico, que es como que un plus que tiene esta base de datos. Y PubMed, que es gratuita, ¿no? Accesible por todos, para todos y está enfocada en biomedicina. Bien, esto es en cuanto más de Scopus y ahora vamos a ver los pasos para hacer la búsqueda. Tenemos 6 pasos. Primero, definir qué componentes de pico vamos a usar para la estrategia. Luego vamos a aprender a buscar los tesauros y qué son los famosos tesauros. Uno de ellos ya lo vimos, que son los mesh. Otro lo mencionamos, que son los DEX. Buscar los sinónimos de cada término. Vamos a crear una sintaxis con los operadores booleanos. Sintaxis igual, vamos a crear nuestra estrategia de búsqueda, ¿no? Y vamos a buscar cómo unimos los términos que anteriormente hemos buscado. Luego definimos si vamos a usar un filtro de diseño de estudios o no. Muchos de ustedes, por ejemplo, cuando van a hacer una revisión sistemática, netamente se van a concentrar en buscar evidencia científica de un diseño en específico, ¿no? Que pueden ser encabezando los ECAs, ¿no? Y luego, como base principal, nosotros armamos una estrategia de búsqueda y si esto está enfocado en PubMed. Pero luego nosotros traducimos esta estrategia a una sintaxis leíble por Scopus, que básicamente es cambiar algunos puntos y ya está. Entonces, si nosotros podemos crear una estrategia de búsqueda de PubMed, podemos traducirla si queremos hacer una estrategia a WOS, podemos traducirla a Scopus, podemos traducirla a Cochrane, podemos traducirla para Google Scholar, etcétera. Pero la base clave que nosotros en su mayoría, bueno, usamos y que nos facilita es crear la estrategia de búsqueda para PubMed y luego la traducimos a la sintaxis que usan las diferentes bases de datos a la que nosotros queramos tomar en cuenta para nuestras búsquedas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar definiendo los componentes picos, ¿no? Entonces, vamos a tener una pregunta de investigación de nuestro interés, ya sea para nuestro proyecto de investigación, para, no sé, nuestra tesis de maestría, la tesis de grado de suficiencia para el bachiller o título, o para el curso de metodología, etcétera. Entonces, tenemos la siguiente pregunta de investigación. Las intervenciones psicológicas en estudiantes universitarios reducen los síntomas depresivos. Entonces, me interesa saber si es realmente eficaz y segura las intervenciones psicológicas en estos estudiantes, ¿no? Y como es una pregunta pico, pues tienen los 4 componentes principales que deben tener todo título de investigación o pregunta de investigación también.
que es la población. Mi población será los estudiantes universitarios. Mi intervención son las intervenciones psicológicas per se. Mi comparador, pues no hay un comparador, simplemente el que no reciban estas intervenciones psicológicas el otro grupo de estudiantes. Y mi desenlace o mis outcomes será la reducción de síntomas depresivos, ¿no? Ver la eficacia de estos y luego analizaré pues cómo se inició una valoración antes, una valoración después de recibir la intervención, si realmente hubo una reducción o no, ¿no? Más allá del resultado positivo o negativo, eh, pues digamos, me interesa en este momento buscar todos los estudios de X artículos publicados en las bases de datos de PubMed y Scopus que hayan evaluado esto, ¿no? Entonces, segundo paso para hacer mi estrategia de búsqueda, buscar los tesauros de cada término. Ya tengo bien definida mi pregunta pico, ya identifiqué cada uno de estos elementos, ustedes pueden crear su tablita, les va a ayudar mucho. Y luego van a buscar los tesauros de cada término, ¿no? Entonces, ¿qué son los tesauros? Básicamente es un vocabulario que va a estructurar de una manera jerárquica diferentes palabras o descriptores de ciencias de la salud. Por ejemplo, neumonía, ¿no? La patología de neumonía y va a tener diferentes sinónimos debajo de esta estructura, ¿no? Tenemos un componente que va a ser el encabezado principal, que puede ser un descriptor general de un término de salud. Y luego tendremos varios sinónimos debajo de este, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, neumonitis, neumonía lobar, y como que todas las variables diferentes o que puedan haber en torno a la palabra o la patología general de neumonía, ¿no? Entonces, todo lo que se les pueda ocurrir. Neumonía intrahospitalaria, neumonía comunitaria, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir en cuanto a esta patología van a estar debajo, ¿no? Entonces, justamente cuando se elabora una estrategia de búsqueda, se busca, digamos, recopilar todos los tesauros y todas estas agrupaciones, tanto del, digamos, título, el encabezado principal y todos los sinónimos, para encontrar todos los artículos en torno a esta palabra que yo estoy buscando, ¿no? Para que sea mi búsqueda más específica. Entonces, ¿cuál es la función de estos tesauros en cuanto a estos buscadores de las bases de datos? Pues estandarizar los términos para evitar ambigüedades, para que me incorpore en mi búsqueda otra patología diferente, otra palabra diferente, etcétera. Me va a facilitar para incorporar los artículos que estén con palabras indizadas, o sea, que incluyan los artículos que estén con estas palabras y recuperar la información en bases de datos y bibliotecas digitales, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una búsqueda en PubMed, que en PubMed pues me incluya todas las palabras que tengan dentro de temas de investigación o artículos publicados esta patología, ¿no? Y relaciona conceptos. Como habíamos mencionado, pues título y todos los sinónimos en relación a lo que yo estoy buscando y, digamos, lo incorpora de manera automática y sistemática, ¿no? De, bien, entonces, ¿cuáles son los principales ejemplos de tesauros con los que nosotros vamos a trabajar y que debemos fijar bien? Son los MESH y los DEX. MESH es para ciencias de la salud y es el homólogo de los descriptores DEX usado en PubMed, ¿no? Y los DEX, que son los descriptores de ciencias de la salud, que es la versión en español de los MESH, ¿no? Y tenemos también nuestra página web respectiva tanto para los MESH y DEX. Luego, por ejemplo, en humanidades tenemos los ERIC tesauros, para otras carreras como agricultura tenemos los AgroBot. Pero nosotros, como ciencias de la salud, nos enfocamos en MESH y DEX. Bien, en cuanto a los mesh, que son los encabezados de las palabras médicas, pues son usados por PubMed, va a agrupar los conceptos de manera jerárquica. Por ejemplo, como habíamos mencionado, una patología general incluye las diferentes variantes. Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Aparte de neumonía, por ejemplo, desorden depresivo, que incluye desorden depresivo mayor, ¿no? Y todas las variantes de desorden depresivo que nosotros podamos conocer o tener estos conceptos, ¿no? Y que estén publicados, ¿no?
Y en los descriptores de ciencias de la salud, pues es su versión en español, que se utiliza por Cielo, Lilacs y revistas que publican en español en bases como Vireme. Entonces, en ejercicio, pues esta es digamos, la web o el link de los decks. Les voy a pasar acá en el chat. Y busquen el término depresión, ¿no? A ver, el chat está deshabilitado, amigos. Pero bueno, a ver. Ah, ya. Gracias. ¿Para quien la habilitó? Ya. Tenemos la página web de Dex. Si ustedes buscan el término depresión, me van a escribir acá digamos, qué términos o qué resultado les arroja, ¿no? ¿Qué sugiere, qué les sugiere? Entonces vamos a hacerlo acá para aquellos que quizá están en el celular y no pueden estar cambiando eh, de, de vista, ¿no? A ver, depresión. Imaginemos que ustedes también lo están buscando. Les va a salir diferentes encabezados o descriptores. Y entonces ustedes van a buscar cuál es, digamos, el que se relaciona más a depresión y con el que voy a trabajar. Por ejemplo, estoy viendo, no sé, como el caso, ¿no? Si la terapia psicológica en estudiantes de ciencias de salud o estudiantes universitarios me va a disminuir los síntomas depresivos. Entonces puedo buscar síntomas depresivos o depresión y veo cuál se relaciona a esta palabra para poder establecer mi descriptor de ciencias de salud, ¿no? Será, por ejemplo, depresión por endogamia, no, depresión química tampoco, vascular tampoco, em, depresión en portugués, tampoco. Vamos a ir en español. No puede ser trastorno depresivo, ¿no? Mira, y desorden depresivo. Entonces, nos quedamos con esta, con la número 7 de 21. Trastorno depresivo. Estos son sus términos alternativos, que es trastorno depresivo, síndrome depresivo, neurosis depresiva, etcétera. Su descriptor en inglés, que es desorden depresivo tal cual, y sus entry terms, que son los sinónimos en inglés también, ¿no? Acá están en portugués algunos en español, y acá en los entry terms, que son los sinónimos en inglés. Entonces, por eso también la importancia que cuando nosotros estamos elaborando un artículo de investigación nos dicen, ¿no? Seleccionen sus palabras claves. Entonces, por ahí también, estas palabras claves que ustedes coloquen también están publicadas en otros artículos de investigación y también facilitan para que se puedan buscar y puedan ser mapeados en estas estrategias de búsqueda. Cuando armamos una estrategia, estas palabritas también son buscadas en las palabras claves o los keywords que utilizan diferentes artículos científicos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la otra palabra, salud mental, que el término libre puede ser, ¿no? Problemas de salud mental, pero el descriptor DEX que más se relaciona es salud mental y su descriptor en inglés, que es el MESH, va a ser mental health, ¿no? Ambos descriptores, tanto los DEX y MESH propiamente cada uno en su área, tienen digamos, la finalidad de mejorar la sensibilidad, o sea, captar la mayor cantidad de estudios relacionados a este tema y aumentar la especificidad de nuestra búsqueda, o sea, tener menos ruido. ¿Qué hemos dicho con menos ruido? Que no nos capten estudios que no tengan nada que ver con lo que nosotros estamos buscando, para, entre comillas, no perder tiempo leyendo o descartando estos. Bien, ¿qué más sabemos de el Mesh? Que es el tesoro oficial de PubMed y que fue desarrollado por, a ver, alguien está ingresando, admitir, ya, que fue desarrollado por la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Como hemos dicho, el encabezado principal, que es el MESH, al principio, que es la raíz de un término, una patología que puede ser general, y abajo tenemos los sinónimos, ¿no? Que son los entry terms. A partir de ahora, eh, los términos sinónimos los vamos a hablar en inglés, que digamos, para que se familiaricen con la elaboración de la estrategia. Entonces, entry terms igual los sinónimos, ¿no? Luego también tenemos términos más amplios que están debajo de los entry terms, los términos más específicos y términos relacionados.
En los términos relacionados también podemos encontrar algunos sinónimos que no estén en la lista de los sinónimos propiamente de los entry terms. Entonces, que también las podemos incluir en estrategia de búsqueda. Entonces, cuando nosotros busquemos un mesh, ok, vamos a tomar el mesh, el encabezado como tal, los sinónimos y también vamos a ver la lectura de los términos relacionados, porque a veces también hay otros sinónimos que no están incluidos en las listas que los podemos añadir a nuestra estrategia, pero ya vamos a ver más adelante, ¿no? Ejemplo, este enlace es para buscar los mesh. Igual pueden abrir su PubMed. Dentro de PubMed, en la parte inferior derecha, tienen una palabrita que dice mesh propiamente, así tal cual. Le dan clic y les va a llevar a esta página, ¿no? Con esto en blanco, etcétera. Y van a buscar desorden depresivo, ¿no? Les va a arrojar en este caso 6 resultados. Pero de estos Un momento, chicos. La doctora está teniendo problemas con la conexión. Las disculpas del caso. Ahora regresamos. perdón, perdón. Se fue la red, ya me cambié a otra. Ya bien, como estábamos mencionando, si nosotros nos vamos a buscar esta palabra, en los términos mesh vamos a tener esta página, vamos a cliquear en la que más se relaciona a nuestro tema y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que la misma definición se va a encontrar acá. Y también en la parte inferior vamos a tener los descriptores, los entry terms, que son los sinónimos, ¿no? Si nosotros seguimos bajando, vamos a tener toda esta lista, ¿no? Todos estos son los sinónimos. Y luego estos también tienen que ser incluidos en nuestra estrategia. Luego vamos a seguir mirando más abajo porque hemos dicho que también debemos fijarnos en los términos relacionados, ¿no? Entonces, en los términos relacionados tenemos los siguientes: depresión postparto, desorden depresivo mayor, desorden depresivo resistente al tratamiento, entre otros, ¿no? Y vemos cuál de esta lista la podemos tomar también para incluir a estos entry terms. Y de estos vemos que, por ejemplo, no están relacionados al tema que yo estoy buscando, que era síntomas depresivos en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, depresión postparto no tiene nada que ver, desorden depresivo mayor no, es para otros tipos de estudio, tratamiento resistente no, es para un estudio tipo ECA.
Los desórdenes distímicos no los puedo valorar, digamos, en una encuesta o un test de manera ambulatoria, sino tiene que ser por un profesional en psiquiatría o que alguien me venga con su diagnóstico avalado por un psiquiatra como tal, ¿no? Desorden, disfórico premenstrual, entre otros. Entonces me voy a quedar con los empty terms que tengo solamente a la izquierda, ¿no? Entonces... Ahora, como hemos dicho, seguimos en el punto 2 que estamos buscando los tesauros, ¿no? Para eso, nuevamente, me enfoco en que estoy buscando lo siguiente, ¿no? Mi pregunta pico. Estudiantes universitarios, intervenciones psicológicas y reducción de síntomas depresivos. Tenía mis descriptores DEX y los descriptores MESH, ¿ok? Esos son mis principales tesauros, descriptores DEX y los descriptores MESH. Y luego voy a buscar los sinónimos de cada término, ¿ok? Que es el siguiente paso. Para ver los sinónimos, hemos visto la sección de los entry terms, ¿no? Entonces, yo ya tenía mis descriptores mesh y mis mesh me van a ayudar a incluir mis sinónimos, ¿no? Para eso nos facilita las tablitas para nuestras estrategias de búsqueda. Entonces, tenemos, por ejemplo, en estudiantes universitarios, solo me sirve la primera, que es estudiantes en general, porque luego tengo matrícula escolar y no tiene relación con estudiantes universitarios como tal. Entonces, me quedo con un solo sinónimo. Luego, en psicoterapia, también me parece solamente un solo sinónimo, entonces me quedo con esto. Y si desgloso la parte inferior en los términos relacionados, no tienen relación con lo que estoy buscando, entonces también corro la suerte. Mientras menos sinónimos tenga, mejor porque mi estrategia de búsqueda va a ser un poco más corta. En desorden depresivo, sí tenía mi lista enorme, ¿no? De sinónimos. Los términos relacionados que podría usar son estos, pero hemos dicho que son patologías netamente que tienen que ver ya por tratamiento psiquiátrico y no de manera ambulatoria para una evaluación, digamos, quizá como un estudio transversal en una universidad, ¿no? Entonces, no hay manera de tomarlos en cuenta. Entonces, añado los de la parte izquierda, ¿no? Teníamos un sinónimo para cada una de las palabras anteriores, pero para reducción de síntomas depresivos tengo 25 sinónimos. Entonces, estos 25 sinónimos voy a tener que incluirlos en mi estrategia de búsqueda, ¿ok? Ya tengo mi lista de sinónimos, mis mesh, mis términos libres. Ahora voy a crear la sintaxis con operadores booleanos, o sea, básicamente ahora viene la manera de cómo voy a crear esta fórmula o esta estrategia de búsqueda, ¿no? Imagínense una ecuación, ¿no? Cuando tenían paréntesis, el más, que hacíamos en el colegio, ¿no? Tenemos la búsqueda básica, común, general, que conocemos que es buscar una patología tal cual o una frase, pero no es específica. Y a la que nosotros apuntamos es una búsqueda específica, que nos vamos a imaginar una estrategia de búsqueda, ¿no? Donde vamos a utilizar conectores, que son los operadores booleanos, los AND, NOT o los OR, y vamos a utilizar también comillas, truncadores, entre otros. Luego tenemos otros tipos de búsqueda que nosotros podemos sobreañadir, que puede ser como que filtrar por autor, filtrar por año, filtrar por citas, ¿no? Que ya es básicamente una selección manual. Cuando ya tienen su estrategia, se van a su buscador y seleccionan. Solamente es dar clic. O también pueden añadirle a su estrategia. Bien, en los operadores booleanos vamos a recordar nuestros diagramas de Venn de matemáticas de la primaria, ¿no? ¿Quién dijo que esto no nos serviría hasta esta época? Entonces tenemos los famosos inclusión, la unión y la exclusión, ¿no? Nos acordamos de acá de la exclusión que va en relación con not, cuando nosotros queremos definitivamente que no hay una palabra que nos pueda generar ruido o confusión, ¿no? Entonces eliminamos una palabra y todo lo relacionado a esta que nosotros sintamos según lo que hemos leído y la literatura de que esta palabra puede ser una confusora que nos puede tener muchos artículos de ruido. Las OR para buscar sinónimos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, acá un entry term, el mesh o el entry term acá, todos sus entry terms y el mesh acá, ¿no? Entonces, me buscas la palabra del encabezado, que es el mesh, o sus sinónimos, que son los entry terms, ¿no? Entonces, buscas los dos por separado, los dos juntos, etcétera. Entonces,
que es la unión, ¿no? Y la inclusión, pues, es la I, ¿no? Que justamente es para conectar brazos. Los brazos van a ser igual los que creamos de acuerdo a los mesh, al encabezado, más todos los sinónimos de la población, por ejemplo. Ese va a ser un brazo. Luego tenemos nuestra intervención, ¿no? Que es la intervención psicológica. Intervención psicológica, le vamos a encontrar su descriptor mesh y todos sus sinónimos. Todo esto va a formar un solo brazo. Es como si todo fuera una sola parte, ¿no? Entonces va a ser nuestro primer brazo la población, nuestro segundo brazo la intervención, nuestro tercer brazo será el desenlace, ¿no? Los outcomes. Entonces, igual, su término mesh con los entry terms va a ser nuestro tercer brazo. ¿Y cómo las voy a incluir? ¿Cómo voy a juntar estos tres brazos justamente con el AND, ¿no? Que va a ser este conector entre ellos. Y dentro de cada uno de estos brazos, ¿cuál va a ser el conector para las palabras, los mesh, los encabezados y los sinónimos? Los OR, ¿no? Búscame este mesh o este entry term o este otro entry term, entre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, para verlo un poco más ya en la parte de cómo funcionan los ordenadores, en cuanto a la base de datos, es de la siguiente manera. Por ejemplo, teníamos en nuestro primer brazo que era la población, y dentro de esta puede estar el encabezado y todos sus sinónimos, que va a ser un solo brazo, y voy a unirlo con la intervención, ¿no? Que puede estar el encabezado y todos los otros brazos. Entonces me va a buscar estos dos. Entonces no me va a buscar estudios que tengan una población y aparte estudios que tengan solo la intervención. No, con las estrategias de búsqueda lo que nosotros buscamos es que, ok, tengan esta población, pero que dentro de esta población se esté valorando esta intervención. Y justamente, ¿cómo logro esto? Con este operador booleano, el AND, ¿no? Entonces, en lugar de tener estudios que busquen, por ejemplo, todos los estudiantes universitarios o todos los estudios que estén incluyendo en él la población de estudiantes universitarios, y aparte todos los estudios que estén buscando en él desórdenes depresivos, que sería bastante, ¿no? Bastante ruido porque tendría que ver cuáles de esos estudios que miden los estudiantes universitarios realmente se están valorados la depresión y cuál de estos que miden la depresión por su lado están midiéndose en estudiantes universitarios. Me haría un mundo, pero con la estrategia de búsqueda justamente me facilita, ¿no? Y acá podría estar el desenlace también, ¿no? Entonces, que me busquen estudios que tengan la población, que tengan la intervención y que tengan el desenlace. Así me ahorré bastante tiempo, tengo estudios más específicos y sin menos ruido, ¿no? Todo esto blanco, adiós ruido, adiós ruido, y salen miles de estudios fuera que son excluidos, que no tienen relación a lo que yo estoy buscando, que justamente conecte la población, la intervención y el desenlace que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué otros elementos no me debo olvidar? Por ejemplo, los paréntesis. Cada brazo va a ser agrupado dentro de un paréntesis, ¿ok? Entonces, cada brazo tiene un paréntesis. Luego tengo mi conector que va a unir con el otro brazo, que va a ser mi operador booleano AND. Conecto con mi segundo brazo, que va a ser mi intervención por paréntesis. También vamos a encontrar en las estrategias de búsqueda las famosas comillas, que justamente son para frases exactas, que son frases compuestas. Por ejemplo, neumonía intrahospitalaria, ¿no? Que es una patología de dos palabras compuestas. Neumonía está solita, no necesita comillas, pero neumonía hospitalaria, que es una frase compuesta, sí, ¿no? Entonces, o algunas frases que las vamos a encontrar con coma. Varios entry terms que vamos a ver muchas veces encuentran patologías que están separadas con coma, ¿no? Que justamente es una frase exacta, pero está separada con una coma. Entonces, para estos casos, para que no se entienda en nuestro buscador que estamos buscando dos términos separados por la coma, sino que es una sola palabra compuesta, utilizamos las famosas comillas, ¿no? Entonces, un ejemplo eh, de uso de paréntesis puede ser acá, ¿no? Por ejemplo, si tenemos de este modo cáncer o tumor o tratamiento, me está buscando como si fueran tres palabras aisladas, ¿no? Que me busque cáncer por un lado, aparte me va a buscar tumor, por otro lado voy a tener doble ruido y tratamiento. Pero en un brazo, lo uno, ¿no? Cáncer o la patología tumoral, pues está dentro de lo mismo, ¿no? Estamos hablando digamos, de la misma patología. Entonces, las uno
el mismo brazo con con los paréntesis, ¿no? Y tratamiento, ¿no? Acá tengo el otro brazo. Otras cosas que nosotros vamos a ver, los asteriscos. Dentro de acá, estos nos van a facilitar para truncar palabras. Básicamente es para ver la raíz de la palabra para evitar tener mucha cantidad de sinónimos. Como hemos visto, encontramos 25 sinónimos de desorden depresivo, pero sería muy tedioso colocar las 25 palabras, porque a veces la única diferencia entre una palabra y la otra es el singular y plural, que algunos estudios pusieron, digamos, sus keywords en singular y otros sus keywords en plural, pero para, digamos, asociar toda esta base de datos y las diferentes términos que hay o sinónimos a nivel global, pues, y no descartar algunos artículos, buscan la manera de que todos estos estén, ¿no? De una manera localizada. Pero para nosotros, para la estrategia va a ser un poco muy pesada, ¿no? Ok, buscar una palabra en singular y aparte de plural, puedo unir las dos y trabajar solo con una. Por ejemplo, la palabra child me puede reducir en una sola palabra para mi estrategia de búsqueda en lugar de trabajar con estas tres, ¿no? Que son sus variantes. Ok, estas tres son sinónimos, pero mi raíz principal va a ser child, ¿no? Child está presente acá, también child acá. Y trunco esta palabra. Entonces busco la raíz de la palabra para eliminar estas y este truncador me va a decir, ok, busca esta palabra y va a buscar con todas las variantes posibles con las que se pueda completar, ¿no? Entonces él la buscará como children, childhood, childlike. Y los otros son los comodines, para sustituir solamente un carácter que esté dentro de una palabra generalmente, para palabras que difieran en la escritura en cuanto a femenino y masculino o en cuanto singular o plural, ¿no? Singular o plural, por ejemplo, tenemos acá esto, ¿no? Woman. Entonces pongo mi comodín de un signo de interrogación y me redujo estas dos de acá, ¿no? Otros filtros que podemos utilizar, después solamente el cliclear, ¿no? Si buscan con años de publicación específico, algunas veces, no sé, les pedirán una carta de opinión que esté basada en la bibliografía de los últimos 5 años. Y entonces ahí pondrán, ¿no? Los últimos 5 años. Ustedes cliquean nada más. O sea, ya al final el idioma, el tipo de documento, área temática, eso es más fácil, ya cuando ustedes ya tienen su estrategia, ¿no? Entonces, como consejos, combinen operadores booleanos de manera correcta, usen trucamientos para evitar más variantes en términos. En cuanto a las diferencias, PubMed es, digamos, un poco más como que carta abierta a poder tener algún error en cuanto a la estrategia de búsqueda. Tal es así que si yo me equivoqué en algún apartado, en algún conector de mi estrategia de búsqueda, PubMed me subraya eso como error, pero a pesar de subrayarme eso como error y me sale una notita debajo de la búsqueda, que hubo un error en la estrategia. Si yo voy a búsqueda avanzada, me dice exactamente dónde está el error y me subraya con rojo. Pero aún así me arroja los resultados. En cambio, Scopus no. Scopus cuando te subraya un error, no te dice dónde está el error y no te arroja resultados, ¿no? Simplemente fue uy, hay un error en la sintaxis, ya está. Tú ve dónde. Entonces, Scopus es más como que más sensible en cuanto a algún error que pueda haber. Te olvidaste digamos, de cerrar una comilla, te olvidaste de cerrar un paréntesis, te olvidaste o juntaste una palabra y el or no tenía espacio y estaba pegada a la otra palabra. Entonces no te arroja exactamente dónde está el error, ¿no? Por eso hay que ser bastante minuciosos. En cambio, en PubMed te dice dónde está con rojito, te vas, tienes tu estrategia, corriges, ya está. Pero en Scopus no. En Scopus tú tienes que revisar letra por letra así minuciosamente para identificar dónde está el error, ¿no? Entonces, para ello es importante trabajar cada brazo y tener sus estrategias elaboradas en un documento para que tengan esa facilidad de poder corregir, ¿no? Y aparte, la organización siempre es una clave para ahorrarnos bastante tiempo. Ok, entonces guarden sus búsquedas de bases en un documento aparte y aparte les va a permitir también, digamos, buenas estrategias
cuando sean más minuciosas, exportar directamente esta base o este compilado de artículos a un gestor bibliográfico y para facilitarles también el añadir a medida que van redactando ciertos artículos, ¿no? Y les facilita que pueden utilizar gestores que digamos, que pueden trabajar de manera real en base de datos como Word en tiempo real. Por ejemplo, yo acá y con un amigo del equipo del otro mundo en tiempo real voy editando un documento, voy añadiendo una bibliografía y no se mueve. No era como antes de manera manual, voy uno, pero cuidado, que ahí es el uno y luego quería agregar algo al otro y luego tenía que cambiar manualmente todos los números, ¿no? Entonces acá no. Acá, digamos, se van ordenando de manera automática de acuerdo a lo que estemos citando. Errores comunes en las búsquedas: no usar los operadores, usar términos demasiado amplios o no, o demasiado específicos, o sea, muy cortos. Cuando hagamos estos truncamientos, evitemos que nos vayamos a las palabras más cortas. Esa no es la intención. Y lo otro, no aplicar los filtros adecuados, ¿no? Bien. En cuanto a los mesh, vamos a incorporarlos tal cual en nuestras estrategias, como el mesh para decir, ok, búscame el encabezado de esta palabra, y los keywords para decirle digamos, al sistema, al software, que nos busque todos los términos relacionados que estén presentes tanto en el título, en el resumen, en las palabras claves o todos los términos relacionados a. ¿Por qué no trabajamos con los TIAP? Porque los TIAP son más específicos, solamente nos buscan en título, resumen y el texto libre como tal, pero no en las palabras claves y términos relacionados, ¿no? Que era la parte inferior que habíamos visto. Y no vemos tampoco los Alfians porque es muy general, entonces nos estamos yendo al otro extremo que va a buscar en absolutamente todas las palabras, incluso en aquellas palabras que solamente fueron mencionadas una vez en el artículo. O sea, es un artículo, imaginemos que lo incluye, que no tiene nada que ver a tu tema, pero esa palabra exacta fue mencionada en una parte del artículo y ya se incluye. Entonces, si hablamos de manera individual, ok, si es un artículo no pasaría nada, pero como es una búsqueda sistemática en una base de datos, me va a arrojar miles de resultados adicional, que va a hacer mucho ruido para que yo luego tenga que estar eliminando, ¿no? Igual a pérdida de tiempo. Y los otros que vamos a trabajar, los operadores booleanos más comunes, los OR y AND, ¿no? Si ustedes tienen una estrategia de búsqueda que les genera bastante ruido y que tengan una palabra que genere bastante confusión que ustedes pueden identificar, pueden utilizar también los NOT, ¿no? Agregar al final, en el último brazo, NOT. O sea, es como que resaltar a mi buscador, decirle, no quiero, por favor, que me incluyas tales palabras y todos los sinónimos relacionados a. Entonces, pero de manera general utilizamos mesh, los keywords OR y AND, ¿no? Tal cual están. Mesh, keyword como TW, los OR y AND. Ok, entonces volvamos nuevamente. Teníamos nuestro término libre, nuestro mesh y los keywords que pueden ser el mismo descriptor mesh, una palabra libre o y todos los entry terms también, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos? Estos tres hemos dicho que cada uno es un brazo, ¿no? Un brazo de población, el brazo de la intervención y el brazo del desenlace. Entonces, el brazo de la intervención teníamos el mesh, que era el descriptor en inglés. Después de la palabra colocamos el corchete mesh o este mismo mesh tiene que estar también como keyword para que esta palabra se busque en el título, en el resumen, en los términos libres, términos relacionados y en los keywords. Y el sinónimo que encontramos o el término libre, ¿no? T-word. Igual con la segunda palabra de psicoterapia, que también debe estar como T-word, y los entry terms, ¿no? Y también depresión, tal cual está como T-word y acá. Entonces, aquí lo podemos ver de una manera un poco más didáctica, ¿no? Cuando le damos color ya no nos aburre tanto como verlo ahí. Entonces, acá podemos identificar. Cada brazo está unido con el AND, ¿no? Que es el conector. Cada bracito, como hemos dicho, tiene sus paréntesis, ¿no? Al comienzo, al final. Segundo brazo igual, el tercer brazo igual. ¿Qué más tenemos? Los OR, ¿no? Que son los conectores para los mesh con los entry terms, que estos son los entry terms. Entonces, los entry terms van a ser los que van a estar en keywords. Una palabra del mesh también la vamos a pasar a keyword para que se busque en título, en el resumen, en los keywords y en los términos relacionados, ¿no?
Entonces, siempre la palabra del mesh va a estar también, digamos, de esta manera como keyword, para que me busque tanto en los encabezados y también en las otras partes del artículo. Y ahora, ¿cómo armamos o cómo incluimos todos nuestros 25 sinónimos a nuestra estrategia de búsqueda? Pues teníamos esta lista, ¿no? Que eran nuestros 25 sinónimos y justamente habíamos dicho, para evitar utilizar todos nuestros sinónimos que usábamos los truncadores, ¿no? Por ejemplo, acá podemos usar un truncador y eliminamos la palabra de acá, porque la única diferencia entre estas dos, entre la 2 y la 13, es singular y plural. Entonces la eliminamos. Depresión neurótica también, singular a plural, también la eliminamos, ¿no? Entonces, síndrome o síndromes depresivos, ¿no? También la eliminamos. Entonces vamos eliminando de ese modo todos los sinónimos y vamos truncando todas las palabras. Por ejemplo, acá depresión endógena también la podemos truncar, ¿no? De tal modo que solamente nos quede estas palabras que son aproximadamente unas 17. Entonces, luego en los términos compuestos les vamos a poner paréntesis, ¿no? ¿Cuáles son las palabras compuestas? Esta, ¿no? Y sobre todo lo hacemos más por las que tienen la coma, ¿no? Porque muchas veces con una palabra compuesta sin coma entre ellas no hay mucho problema, pero cuando una palabra es compuesta y tiene una coma o que intersecta estas dos palabras, pues sí tenemos un problema en las estrategias, ¿no? Pero igual... eh, de manera personal, yo me he acostumbrado a trabajar todas las palabras compuestas, tengan o no tengan coma, con comilla. Pero no hay ningún problema si ustedes trabajan, digamos, en su estrategia una palabra compuesta que no tenga una coma en su intersección. Si la trabajan sin comilla, no hay problema. Solamente que a mí se me da con mayor facilidad porque simplemente, por ejemplo, coloco acá comillas y doy un clic para abajo y entonces es más rápido, ¿no? Entonces como que ya por la agilidad de estar trabajando y, digamos, el manejo manual se me hace más fácil así. Pero no hay ningún problema si, por ejemplo, esta palabra le quito la comilla. Pero a estas que sí están separadas por una coma, estas palabras sí tienen que tener, digamos, las comillas. Ya bien, entonces trunco para que ya no trabaje con la cantidad de los 25 sinónimos, sino trabaje con sinónimos o con un número de sinónimos mucho menor. Y luego las uno, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos nuestros tres brazos, que era hasta acá nada más estas tres palabras, pero hemos añadido los otros entry terms, los otros sinónimos. Entonces todos los sinónimos que nosotros vayamos añadiendo los vamos a añadir como T-word, ¿no? Entonces por eso después de cada palabra va T-word o T-word o T-word, ¿no? Entonces que me busque esta palabra o esta o esta o esta, etcétera, etcétera. Y todo esto sería nuestro tercer brazo, ¿no? Cerramos. Entonces ya tenemos nuestro brazo de población, nuestro brazo de intervención, nuestro brazo de el desenlace. ¿Ok? Cuando ya tenemos nuestra estrategia de búsqueda, podemos copiar tal cual e ir a, digamos, buscarla en PubMed, ¿no? Nos podemos ir a esta sección de búsqueda avanzada cuando abrimos PubMed y nos va a salir de la siguiente manera, ¿no? Pueden añadir aquí brazo por brazo, colocan el brazo uno y luego brazo 2 y luego brazo 3 y les va a arrojar de esta manera. Y van a tener 5116 resultados. O tienen la siguiente manera más fácil, ¿no? Van directamente acá, colocan su estrategia, la pegan, les va a arrojar exactamente la misma cantidad de resultados. Los dos tienen 5116 resultados, pero la única diferencia fue que con la primera forma te corrige las comillas, ¿no? Al final de todos los tres brazos, para juntar los tres brazos como uno solo, deben ir unos paréntesis, ¿no? Y entonces corregimos acá, ¿no? Colocamos nuestro paréntesis que va a unir los tres brazos en uno solo para acordarnos ese diagrama de Venn, perdón los lentes, pero ese diagrama de Venn que era la intersección, ¿no? Que me busque solamente lo que esté incluido, tanto la población, la intervención y el desenlace. Entonces me va a buscar la intersección de estos tres. Entonces, para ello es importante tener, digamos, los paréntesis al comienzo de la unión de los tres brazos. Solamente eso y ya está. Luego vamos a definir si vamos a utilizar un filtro para el diseño de estudio. Como hemos dicho, algunas veces
ustedes van a necesitar solamente buscar un tipo de diseño en específico, ¿no? Que puede ser su netamente el ECAS, netamente transversales, netamente casos y controles, de acuerdo a lo que esté investigando, netamente revisiones, etcétera. Entonces, debajo de sus búsquedas de PubMed, cuando ustedes estén, digamos, en sus estrategias de búsqueda, ustedes tienen para seleccionar manualmente, o sea, solamente clicar el tipo de diseño de investigación que quieren. Si le dan a ver más, tienen muchos más diferentes tipos de investigación y seleccionen los que ustedes quieren o el que ustedes quieren, ¿no? Aparte pueden ver su rango de años para algunas veces que ustedes les van a pedir solamente investigaciones de los últimos 5 años, del último año, de los últimos 10 años, etcétera. Eh, entonces es una selección manual como tal. Y luego vamos a traducir nuestra estrategia de búsqueda a Scopus. Y de esa misma manera, la traducción de su estrategia de búsqueda de PubMed le pueden traducir a Word, le pueden traducir a Embase, le pueden traducir a Cochrane, ¿no? Pero la base con la que nosotros siempre trabajamos es PubMed. Si ustedes quieren tener más sinónimos, porque no solamente terminamos con los sinónimos en los entry terms de PubMed, sino también en los sinónimos de Embase. Si por ahí también tienen acceso a Embase o tienen algún amigo conocido o su universidad les facilita el acceso a Embase, pueden buscar su misma palabra mesh o descriptor de ciencias de salud en Embase y les arroja más sinónimos. Entonces muchas veces van a tener quizá 4 sinónimos adicionales, 3 sinónimos adicionales o en otros casos van a tener 8 o 10 sinónimos adicionales, ¿no? Y esos sinónimos también los incluyen para su estrategia de búsqueda inicial de PubMed, ¿no? Entonces, eh, solemos trabajar también con Embase para incluir mayor cantidad de sinónimos que quizá no están incluidos en la lista de los entry terms de PubMed propiamente, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros tengamos nuestra estrategia de búsqueda con todos los sinónimos que hemos querido añadir relacionados a nuestro tema, no vamos a colocar todos los sinónimos que nos aparezca, solamente vamos a trabajar con los que estén relacionados a nuestro tema. Vamos a traducir nuestra estrategia de búsqueda o nuestra sintaxis a las otras sintaxis como Scopus, PubMed, etc. Entonces, hoy vamos a ver cómo se traduce la sintaxis a Scopus, ¿no? Entonces, PubMed en su estrategia de búsqueda trabaja con la sintaxis Mesh y T-Words. Pero Scopus trabaja con la sintaxis, en lugar de decir, por ejemplo, búscame en el título, en el abstract, en los keywords, etcétera, Scopus trabaja brazo a brazo de manera general y le dice, ok, búscame este brazo uno en el título, abstract y los keywords. Búscame este brazo 2 título, abstract y keywords. Ya no es necesario que nosotros estemos colocando después de el encabezado, el mesh, después de los entry terms, keywords, sino solo es necesario colocar TAPSK al comienzo de cada brazo, paréntesis, todas las palabras separadas por OR, ok, que también estén sus truncadores, que también estén sus comillas, las palabras compuestas, cierro y eso sería un brazo, ¿no? Ya no voy a colocar esto después de cada palabra, sino al comienzo del brazo, las palabras que estén dentro de todo este brazo, elimino todos los mesh words y luego uno de las siguientes, ¿no? Usa Meshidex no de manera directa tipo para buscar o añadir o que esté junto a la sintaxis, pero sí para su estrategia de búsqueda, ¿no? Para la conversión, he utilizado los escritores de ciencias de la salud, tanto en español e inglés. Entonces, de manera directa en la estrategia, no, pero para armar la estrategia y convertirla o traducirla, sí. Entonces, ¿qué destacar? Que es un tesauro más sólido, este PubMed, porque ve palabra por palabra. Scopus es como que un poco más general, ¿no? Porque solamente ve en título, abstract y palabras libres, no en términos relacionados como si los busca PubMed, ¿no? Y usa solamente texto libre. Entonces, el campo específico que hemos dicho, esto que va, los mesh y keywords que van después de cada palabra, y el T-Basket que no va después de cada palabra, sino va al comienzo de cada brazo, ¿no? Cada brazo va dentro de estos paréntesis. Ambos usan truncadores, ambos usan comillas para frases compuestas, frases exactas. Ambos utilizan los OR para la unión de los sinónimos. Ambas combinan cada brazo de búsqueda o los bloques con los AND. Entonces, la única diferencia está
en la sintaxis de los mesh keywords y que Scopus utilice una sintaxis de tip ASCII. Entonces, si nosotros tenemos la estrategia de búsqueda inicial, que era la más cortita, cambiamos, ¿no? Eliminamos esto de mesh, eliminamos keywords y lo colocamos TAPSCII y luego el primer brazo, ¿no? La palabra compuesta o y la siguiente palabra. Luego voy a unir el segundo brazo, que es esta, ¿no? Estudiantes y estudiantes universitarios, TAPSCII, segundo brazo, ¿no? Students y estudiantes universitarios. Luego el tercer brazo. Coloco tal cual. Entonces ya no va a estos mesh después de cada palabra, ¿no? Sino al comienzo de cada brazo va TAPSCII, paréntesis el brazo uno con el segundo brazo, otra vez TAPSCII, paréntesis el segundo brazo y el siguiente, ¿no? Básicamente es solo eliminar, eliminar y colocar al comienzo la sintaxis de TAPSCII. ¿Cómo sería en nuestra estrategia más grande que hemos visto con todos los otros sinónimos? Vamos a tener que eliminar también el encabezado, ¿no? Students, que es lo mismo que en nuestra estrategia de Padlet, nuestro término mesh también debe estar como keyword. Entonces lo elimino, porque al eliminar esto de acá me van a quedar dos palabras similares, ¿no? Students, students, cuando se elimine esto para convertir a Scopus. Entonces voy a eliminar la primera palabra que justamente se repite con la primera, que era el encabezado. Y lo demás, simplemente voy a eliminar todos los corchetes, el contenido del corchete. Y me voy a quedar con los brazos propiamente dicho y voy a añadir antes de esto tip basket, etc. Entonces tenemos acá y quedaría nuestra estrategia así, ¿no? Nuestro primer brazo, tip basket, el contenido, ya eliminé esta palabra que se va a repetir cuando elimine los corchetes. Entonces me va a quedar ya no estas tres palabras, sino esta primera con esta. Y acá ya no me va a quedar estas cuatro palabras, sino las tres, la primera, la segunda y la tercera como tal. Entonces me queda acá. Y la tercera palabra, ¿no? Verifico que no me haya equivocado en no colocar algún cierre de comillas o apertura de estas o apertura o cierre de paréntesis, ¿no? Porque Scopus, como habíamos dicho, es más sensible. Cuando ya tengo mi estrategia de búsqueda convertida, pues simplemente me voy a mi navegador, mi base de datos de Scopus y voy a búsqueda avanzada, coloco mi estrategia de búsqueda y me arroja mis respuestas, ¿no? Ellos de manera automática saben identificar nuestra sintaxis de los tres brazos, ¿no? Un brazo, dos brazos y tres brazos, que es la población, la intervención y el desenlace, ¿no? Te la identifica. Entonces, coloca acá, mira que, ok, acá fue tu primer brazo, tu segundo brazo, tu tercer brazo. Si le das clic acá, te arroja como que la misma estrategia junta y me arroja 8.967 documentos, ¿no? Que son menos documentos de los que encontré en PubMed, ¿no? Muchos de los documentos que he encontrado en Scopus pueden estar en PubMed, sí, por eso utilizamos eh, otra, digamos, otro software estadístico que nos ayuda a identificar cuáles son los archivos duplicados para no trabajar con estos, ¿no? Bien, otras herramientas complementarias que nosotros podemos utilizar para identificar cuáles son nuestras palabras, nuestros encabezados, pues esta es esta herramienta, ¿no? Mesh Optima, que básicamente abren ese enlace, pegan un resumen de un artículo y les sugiere los mesh más adecuados a trabajar. Y ustedes ven cuál se relaciona más a su tema y los eligen, ¿no? Eh, U otra es esta, ¿no? Que básicamente colocan acá también, suben su artículo y analiza cuáles son los términos más frecuentes en su búsqueda para ver cuáles serían sus palabras claves y luego llevan esas palabras claves a sus descriptores de ciencias de salud en los DEX y ven cuáles son los que se relacionan más a su tema y los trabajan también en inglés, ¿no? Y van armando sus estrategias. Crean su tablita, estrategia pico, hacen su separación de sus palabras, o cuál va a ser mi población, mi intervención, mi comparador, si tengo o no, mi comparador, mi desenlace, y van llenando su tablita y luego trabajan por cada uno de los brazos. Y con el tiempo la van a ir trabajando de manera más rápida. Al comienzo quizá van a ser como que más rigurosos, más cuidadosos, les va a tomar más tiempo, pero a medida que vayan practicando cada vez las estrategias les va a ser más fácil.
Otro tip de dónde pueden encontrar sinónimos de palabras es justamente en los anexos de cada uno de los artículos, sobre todo de las revisiones sistemáticas, siempre se sugiere y se colocan anexos de las estrategias de búsqueda. Y ahí hay un listado de todos los sinónimos o estrategias de búsqueda utilizadas en esa revisión sistemática. Ahí también sería, digamos, otra opción que pueden encontrar sinónimos. Recomendaciones claves. Para empezar, si no tenemos una buena definición de nuestra pregunta pico, no vamos a poder utilizar una buena o realizar una buena estrategia de búsqueda, ¿no? Para partir de la elaboración de un buen artículo científico y también de la búsqueda de estos, debemos saber qué es lo que estamos buscando y para esto establecer bien los componentes del acrónimo pico, ¿no? Nuestra población, intervención, comparador si lo tuviera o no, y los desenlaces, ¿no? Usar los mesh y dex, que son los descriptores de ciencias de la salud, y más algunos términos libres. Saber combinar los operadores booleanos, los más usados, el and o or. Si creemos que tenemos bastante ruido en algún término en específico, añadimos también los not. Para los not sería como que un brazo adicional que va not, abro paréntesis, igual, lo mismo, mesh y los T-words que sigan de acuerdo a los entry terms y adaptar la estrategia a cada base de datos con las que vayamos a trabajar, ¿no? De acuerdo a la sintaxis que manejen estas. Luego es importantísimo guardar nuestras estrategias de búsqueda. Si bien es cierto, por ejemplo, una estrategia de búsqueda la podemos utilizar, ok, para un artículo, pero más adelante, si vamos a trabajar con un tema, una patología, relacionada, pero quizá en otra población, ya nos va a ahorrar tiempo, digamos, hacer una estrategia de un brazo de la patología y podemos copiarla, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los brazos más pesados que se ha dado y que fue el boom en tiempo de pandemia fue COVID, ¿no? COVID tiene bastantes entry terms. Entonces, esa estrategia de búsqueda, que también hay revisiones sistemáticas, sirve. Incluso en tiempo de pandemia, ¿no? Cuando trabajamos investigaciones relacionadas al tema, guardamos esa estrategia porque se relacionaba para trabajar otros o para buscar también en cuanto para exposiciones, etcétera. Entonces, sirve, ¿no? Cada bracito que ustedes busquen porque al final de cuentas es como que un descriptor de ciencias de la salud. Y si en algún momento, por ejemplo, van a ser especialistas, no sé, imaginemos neumólogos, cardiólogos, oftalmólogos, van a tener ciertos descriptores de ciencias de la salud muy general con los que siempre van a estar trabajando, ¿no? Relacionados a su especialidad. Y eso les va a facilitar para que vayan, digamos, leyendo los últimos avances científicos o vayan elaborando sus casos clínicos o haciendo sus artículos científicos o para sus concursos que se da entre especialistas y entre las diferentes escuelas de especialistas o sociedades de especialistas, ¿no? En específico. Bien, eso sería todo por mi parte. Si hubieran preguntas, las pueden hacer. Estamos para absolverlas y si no, desearles todo el éxito. No se corran de su curso, por favor. Éxitos, lleguen hasta el final. Si se comprometieron con algo, pues lleven a carta cabal hasta el culmen de esto. Les va a ser muy productivo, sobre todo porque van a aprender nuevos conceptos y quizá les va a potenciar su carrera, ¿no? Independientemente si están empleados, si ya terminaron, si están comenzando la carrera, si están a mitad, si están al final. Siempre es un buen momento para empezar. Recuerden que no estamos en una carrera con nuestros pares o para compararnos con otras personas, sino estamos en una carrera con nosotros mismos para ser mejores día a día y para que potencien sus carreras. Entonces, recuerden esa mentalidad de tortuguita, que no importa que le ganó la liebre, ¿no? No importa que la liebre sea más rápida. ¿Cuál fue el error de la liebre? Fijarse en que la tortuga era lenta, en las características y debilidades de la tortuguita. Entonces dijo, oye, me puedo dormir, igual le voy a ganar. O sea, como que para humillarla, ¿no? Pero la tortuga fija en su meta, en la mentalidad de, ok, yo voy a llegar a pesar de todas las adversidades, todos los problemas, todas las circunstancias que pueden haber a su alrededor y siguió con su mentalidad, no voy a parar, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, ¿no? Y así se crean los grandes caminos, como que yendo siempre adelante, sin importar lo que esté pasando, quienes estén adelante o después de nosotros. Y recuerden que siempre lo que hagamos con otros, nos lo hacemos a nosotros mismos. Y si van a leer un poco más de ciencia, se van a dar cuenta, sobre todo en física, que nosotros somos energía, ¿no? Entonces todo lo que nosotros deseamos o hacemos para los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos.
y no hay nada mejor que, digamos, emular energías positivas, ser positivos, ayudar a los demás, porque de algún u otro modo, pues todo se nos regresa, ¿no? Así que el conocimiento siempre se comparte. Si ustedes aprenden algo, también enseñen a sus pares menores, a otras personas que les pregunten o quieren saber más del tema, porque si no, el conocimiento pierde por completo su valor y es hora de dejar de ser observadores y ponernos en la línea de acción. Todos los éxitos para ustedes, desearles lo mejor y gracias por estar atentos. Esta es una bibliografía. Si por ahí quieren leer un poco más de búsqueda bibliográfica, siempre atrévanse, arriesguen a hacer cosas nuevas y a potenciar sus carreras y a salir como que de una zona de confort en pro de crecer y de sus objetivos y de sus sueños, porque uno más se arrepiente de las cosas que no hacemos que de las cosas que hacemos, ¿no? Nunca se queden con el qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado a esto, a lo otro. Y tampoco se desanimen si por ahí se cierran algunas puertas. Ustedes sigan adelante y verán que las oportunidades en algún momento pues van a llegar a ustedes, pero que nos encuentren esas oportunidades estando preparados, ¿no? No hay nada mejor que eso para que nosotros podamos aprovecharlas de una mejor manera. Gracias y todos los éxitos nuevamente. Si hubiera alguna pregunta, estoy presta para responder y si no, desearles muy buena noche y un feliz fin de semana. Chicos, si hubiera alguna pregunta, por favor, pueden encender su micrófono o por el chat. Damos un minuto, a ver. Hola, ahí. Ay, Vera, de los tiempos de la familia, eso sí, me fue un gusto volver a saber de ti, aunque sea por estos lares. Qué linda, Eli, qué lindo verte después de años. Excelente ponencia, de verdad. Yo siempre tu fan. Espero que los chicos hayan entendido. Gracias, Eli. Un besote. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Queríamos agradecerle, doctora, enormemente por su ponencia de estrategias de búsqueda. Su explicación ha sido muy clara, ha sido muy fácil de entender y nos ha brindado herramientas valiosas para seguir en nuestro camino hacia la investigación, ¿no? Realmente apreciamos el tiempo, el esfuerzo que ha dedicado a la ponencia y estamos muy agradecidos por su experiencia y el conocimiento brindado. Con los chicos, si pudieran encender sus cámaras, por favor, para la foto, para la fotito final. Tengo fe ahí, a ver, vamos ahí. Sí, chicos, el post-test se estará enviando en un momento. Primero encendamos la camarita, por favor,